Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes, le damos la bienvenida nuevamente a todos nuestros asistentes que están aquí presentes en el auditorio, como los que se encuentran conectados por el canal académico de Uninorte. Seguimos con la jornada de la tarde del curso de Buenas Prácticas Clínicas. En esta jornada tendremos 3 ponencias. Vamos a comenzar con la que está a cargo del químico farmacéutico Donaldo de la Hoz. Él es químico, magíster en Educación para la Salud, con especializaciones en farmacología. Y bienvenido, señor Donaldo, ya puede empezar. Buenas tardes. Sí, dentro de la ponencia que me corresponde a mí, dentro del curso de Buenas Prácticas Clínicas, hablamos de medicamentos, pero también de dispositivos médicos. Es importante tener en cuenta que en los estudios clínicos no solamente se usan medicamentos, sino también dispositivos médicos que por la norma requieren ser controlados, regulados y ser trazables su uso dentro de la investigación clínica. Por ende, muchas veces nosotros obviamos el seguimiento de dispositivos médicos dentro de los estudios, pero es necesario que entendamos que tanto los medicamentos como los dispositivos médicos pueden causar eventos adversos atribuibles a ellos en el manejo de nuestros pacientes. Entonces es necesario que los procedimientos o procesos especiales del servicio farmacéutico que se aplican para el manejo de medicamentos y dispositivos médicos también se implanten dentro de las buenas prácticas clínicas para nosotros garantizar el buen uso de los medicamentos y dispositivos médicos. Entonces, esta tarde vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de algunos objetivos, algunas definiciones, lo que es la parte de la fabricación del medicamento, el reacondicionamiento, estabilidad, etiquetado del medicamento e investigación, el ajuste y adecuación de medicamentos, importación y exportación del medicamento y manejo de medicamentos en los centros. Esta información es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que los entes regulatorios, como ya escucharon esta mañana, obviamente solamente van a revisar lo que es la parte de la atención en salud. La trazabilidad de los procesos que nosotros tenemos dentro de las buenas prácticas de buenas prácticas clínicas son las que son susceptibles de ser revisadas, auditadas por los entes territoriales o entes internacionales. ¿Qué significa eso? Que si hay un medicamento, por ejemplo, una vacuna de Janssen, que es un estudio internacional, la FDA, la EMEA, o todas las entidades adscritas a la parte de los estudios clínicos pueden revisar nuestro proceso. Y lo que van a verificar precisamente es el manejo del medicamento y de los dispositivos médicos dentro de la investigación. Obviamente, también auditan la parte clínica, que es lo que hacemos nosotros dentro de nuestras historias clínicas. Entonces, allí la importancia de nosotros tener procedimientos claros para el manejo de medicamentos y dispositivos médicos. Entonces, dentro de los objetivos que nosotros tenemos, es garantizar el adecuado manejo y uso del medicamento de investigación en todas sus etapas, desde su fabricación hasta su destrucción. Y allí les quiero hacer salvedad, ¿por qué? Porque los medicamentos que son en investigación, recordemos que son medicamentos que todavía no tienen registro sanitario. Eso significa que están en estudio. Fase 2, fase 3, independientemente de la fase donde se encuentren, no tienen registro sanitario y todavía no están autorizados para ser utilizados en humanos libremente o bajo prescripción médica. ¿Eso qué significa? Significa que es responsabilidad de nosotros salvaguardar la existencia de ese medicamento dentro de los centros de investigación. Y somos responsables nosotros, obviamente, el centro de investigación, en cabeza del investigador principal, la tenencia de estos medicamentos y dispositivos médicos dentro del centro. Orientar los adecuados procesos en la importación y exportación de medicamentos de investigación y otros insumos de investigación clínica y muestras biológicas. Tengamos en cuenta algo, no solamente se investiga sobre medicamentos o sustancias químicas, también sobre productos biológicos, oncológicos, etc. Hay una gran variedad de investigaciones sobre medicamentos, anticuerpos monoclonales, derivados sanguíneos, que se hacen estudios también clínicos. Y estos nosotros, para todos ellos aplican las buenas prácticas clínicas y de igual manera la tenencia dentro de los centros de investigación. Definiciones.
La atención farmacéutica, el medicamento de investigación, dispensación, son conceptos que nosotros tenemos y vamos a escuchar dentro de todo el proceso de la investigación, que si bien no se encuentra a la luz de los protocolos de investigación, nuestra norma, a través de la resolución 1403, dice que todo manejo de medicamentos y dispositivos médicos tiene que estar bajo la estructura de una atención farmacéutica, de un medicamento, como un medicamento de investigación o una dispensación. Cuando nosotros hablamos de medicamento de investigación, podemos hablar de un medicamento que está siendo estudiado como tal, un principio activo, un placebo, pero también los medicamentos con los cuales se están comparando. ¿Qué significa eso? Muchas veces nosotros, y esta mañana les comentaba, que hay medicamentos o tratamientos que son específicos o que se están usando en estos momentos de la historia para un tratamiento y que se está comparando con otro. Ese tratamiento puede ser provisto por el laboratorio o el patrocinador, pero también lo podemos proveer nosotros. Ese producto que nosotros separamos para compararlo tiene que ser un producto específico. No puede ser cualquier tipo de medicamento. ¿Esto qué significa? Que ese medicamento es trasladado al centro de investigación y tiene que ser trazable. Es susceptible de ser trazable. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que garantizar que ese medicamento que estamos utilizando con nuestros pacientes tiene unas características específicas. Y eso solamente lo puede dar cuando nosotros, desde el momento de la recepción, almacenamiento, distribución y dispensación y administración del medicamento al paciente, tiene las mismas características. ¿Y cómo hacemos nosotros? A través de todo el proceso del servicio farmacéutico mediante la dispensación. Y esta dispensación es un acto profesional según la norma, pero resulta de que no solamente se entregan medicamentos, también se dispensan dispositivos médicos. Y esto es bien importante. Llamemos dispositivos médicos, sabemos que nosotros podemos pensar que es un equipo macro, pero también nosotros suministramos equipos biomédicos. Y allí, cuando nosotros hablamos de equipos biomédicos, bajo el programa de tecnovigilancia, nosotros garantizamos que ese dispositivo biomédico está cumpliendo con lo que nosotros consideramos que necesitamos que es correcto. ¿Qué significa? Que él está dentro de las especificaciones. Que si tenemos un glucómetro, él está censando como debe censar. Nosotros como centro que se lo entregamos al paciente, debemos garantizar que ese dispositivo biomédico está cumpliendo. Y eso solamente lo podemos garantizar nosotros a través de todos los reportes de calidad que tiene cada uno de los equipos y los mantenimientos que le hacemos en el tiempo. Para nosotros, un equipo biomédico es una nevera, un congelador, un fonendoscopio. Son equipos biomédicos. Ellos deben ser calibrados, ellos tienen que tener un mantenimiento, ellos tienen que tener una hoja de vida. Todo eso nosotros debemos de tenerlo dentro de la investigación clínica para garantizar que lo que estamos utilizando están cumpliendo, está dentro de las especificaciones y que están midiendo correctamente. Y que los datos que nosotros estamos registrando son correctos. Listo. Siguiente, por favor. Evento adverso. Y aquí podemos nosotros hablar de algo que es cualquier ocurrencia médica adversa en un sujeto participante en una investigación clínica a quien se le administra un producto farmacéutico y que no necesariamente tiene una relación causal con el tratamiento. O sea, un evento adverso es todo. Puede ser a causa del medicamento, puede no ser a causa del medicamento, puede ser a causa de un dispositivo médico, puede ser por cualquier situación y lo encierra todo. Dentro de los eventos adversos se encuentran las reacciones adversas también y los eventos adversos atribuibles a dispositivos médicos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener bien claro. Toda reacción adversa es un evento adverso, pero no todo evento adverso es una reacción adversa. Y eso es necesario que nosotros lo tengamos bien claro. ¿Por qué? Porque las reacciones adversas nosotros tenemos que analizarlas de alguna manera. Siempre sean serias o no serias. Tenemos que entender que si nosotros estamos en investigación clínica, nosotros estamos registrando datos nuevos para esa molécula. Por eso, a nosotros no se nos puede pasar por alto nada. Algo que nosotros creemos que es obvio dentro de nuestra atención, para la investigación pueda que no sea obvio. Y es necesario que nosotros registremos todos ellos, datos. Cosas que no pueden ser serias, pues nosotros debemos registrarlas también.
Esto es algo que es necesario, ¿por qué? Porque recordemos que son medicamentos que van a salir al mercado. Y si nosotros hoy día vemos que en las etiquetas de los medicamentos, algunos medicamentos dicen que producen determinadas cosas, malestar gástrico, etcétera, etcétera. Pero eso se debe precisamente a los estudios que nosotros estamos realizando. Entonces, por eso es necesario que nosotros registremos todos estos hallazgos que tenemos dentro de la atención con nuestros pacientes. El hecho de que registremos no significa que va a desencadenar algún problema. Sencillamente es un registro de una situación, de un hallazgo que tiene que ser analizado, no necesariamente por nosotros. A veces solamente tiene que ser reportado por el investigador principal y obviamente el patrocinador sí es el que tiene que entrar a analizar toda esta parte. Producto de comparación. Medicamento de investigación o comercializado. Por ejemplo, un control activo o placebo utilizado como referencia en los estudios clínicos. Es un producto con el que se compara básicamente y esto nosotros lo vamos a encontrar en investigación. Protocolo de estudio de estabilidad. Esto es una parte bien importante. Y todas las personas que están inmersas dentro de los estudios clínicos se dan cuenta que los coordinadores y todo el protocolo enmarca una serie de seguimiento a los equipos biomédicos, los dispositivos médicos donde se almacenan los medicamentos y dispositivos médicos. El control de la temperatura, la humedad relativa, la temperatura de congelación, la temperatura de refrigeración. Todo esto es controlado. Y esto se debe precisamente a que nosotros tenemos que garantizar que ese medicamento que estamos utilizando, que estamos aplicando en un paciente, está en las condiciones óptimas, que no hay ninguna alteración química en ellos a causa de la temperatura o a causa de la humedad. Recordemos algo, que cuando un medicamento se humedece, es propenso a desarrollar hongos, mohos, levaduras. Eso es algo que es normal y es natural dentro de todo lo que es los procesos, obviamente, de degradación del medicamento como tal. Fabricación de un medicamento de investigación. Aquí hay algo que tenemos que tener bien claro. Los medicamentos en investigación deben ser fabricados bajo estos conceptos: calidad, eficacia o seguridad. Y yo diría y seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser o producir medicamentos bajo unos criterios de calidad y debemos conocer lo que son las buenas prácticas de manufactura. Buenas prácticas de manufactura. Son diferentes a buenas prácticas clínicas y son diferentes a buenas prácticas de elaboración y son diferentes a buenas prácticas de laboratorio clínico. Son diferentes. Entonces, cuando yo preparo un medicamento, lo hago bajo las buenas prácticas de manufactura. Y esto es un requisito especial para que un medicamento de investigación ingrese al país y sea aplicado en nuestra población. Esta parte de la fabricación como tal de medicamentos de investigación es verificada por el INVIMA, pero es responsabilidad del centro pedir las actas con las cuales el INVIMA aprueba la utilización de este medicamento en Colombia. Y ellos emiten una resolución con respecto a eso que para nosotros vendría siendo como el registro sanitario o el permiso sanitario de ese medicamento para utilizarlo aquí en el país como tal. Entonces, un estudio clínico puede incluir un placebo o un medicamento comparador. Y esto cuando nosotros hacemos esto, y se lo repetimos varias veces, ¿por qué? Porque nosotros podemos entender que muchas veces o pensamos que tal vez el placebo no es tan importante. Es tan importante como cualquier otro medicamento, porque nosotros no sabemos realmente a quién le podemos aplicar el uno o el otro. Eso significa que las condiciones de almacenamiento de los dos deben ser iguales. Adelante. Bueno, hay algo que quería decirles. Sí, las características del medicamento usado en estudios clínicos deben estar cobijados bajo lo que es la parte de la trazabilidad. La trazabilidad es algo que es bien importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a garantizar a nosotros de un momento a otro, o en un momento determinado, que un medicamento está cumpliendo con todos los requisitos que el protocolo está exigiendo. ¿Esto qué significa? Mire, que si nosotros en un momento determinado se nos puede presentar un evento adverso relacionado con un medicamento, con un paciente, lo primero que van a revisar es toda la cadena de abastecimiento del medicamento, incluyendo la dispensación.
Esta dispensación debe ser lo suficientemente clara, explícita y debe quedar descrita dentro de nuestros procesos para poder decir que no hubo falla ni en el almacenamiento ni en la dispensación y que sencillamente lo podemos asociar al medicamento directamente. O sea, es como descartar algunas variables precisamente para nosotros poder asumir o determinar que la reacción o el evento adverso que se produjo fue precisamente por el medicamento. Entonces, para reacondicionar, ¿qué es un reacondicionamiento? Sencillamente cuando nosotros utilizamos un medicamento y variamos sus características de alguna manera. Y lo que nosotros tenemos que entender es que esta parte la debe manejar directamente el patrocinador. El patrocinador es quien nos da los direccionamientos a nosotros para que nosotros reacondicionemos un medicamento. Lo pasemos de un envase y lo coloquemos en otro en dosis diferentes. No es ajuste de dosis, son cosas totalmente diferentes. Entonces, nosotros tenemos que tener claro esto. ¿Por qué? Porque esto puede suceder y nos puede suceder a nosotros en la parte de investigación clínica. Sucede y ha sucedido que vacunas en algún momento determinado le pueden cambiar su fecha de vencimiento. Dice que se vence el 28 de febrero, pero el laboratorio, el patrocinador, determinó por los estudios de estabilidad que le puede dar una fecha de vencimiento mucho más larga. Eso puede suceder. Y eso es algo que está dentro del proceso y las buenas prácticas clínicas lo cobijan. Y es necesario que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el ordenamiento del INVIMA y hacia el patrocinador y del patrocinador hacia los centros es que nosotros reacondicionemos la etiqueta de este producto, que viene también otro proceso que se llama reetiquetado. La estabilidad de los medicamentos de investigación, como les había dicho ahorita, es bien importante. ¿Por qué? Porque los medicamentos en investigación clínica deben incluir los lineamientos establecidos en la guía que establece el INVIMA. El INVIMA establece una guía para lo que es la parte de estabilidad de medicamentos de investigación. Esto es algo que está muy claro, es una guía donde dice, como una lista de chequeo, qué debe de cumplir este medicamento para poder nosotros decir que es estable o no es estable, si se puede usar o no se puede usar. Por eso, el servicio farmacéutico debe garantizar que los dispositivos médicos que utiliza o los equipos biomédicos que utiliza para medir la temperatura y la humedad de los medicamentos están en óptimas condiciones. Si esto no cumple, nosotros tenemos que reportar al patrocinador que hubo una excursión o hubo algún problema con el equipo para que ellos nos digan a nosotros qué debemos hacer con el producto. Y una de las soluciones o definiciones sobre el producto puede ser que le demos de baja. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Sigue. Etiquetado del medicamento. Ahorita les hablaba de que a nosotros nos podían indicar reacondicionar. Cuando nosotros reacondicionamos, ¿cierto? Tenemos que cambiarle la fecha de vencimiento al producto. Y la fecha de vencimiento del producto está en la etiqueta. Nosotros no podemos aplicar, según la norma de Colombia, no podemos aplicar un medicamento que está vencido. Eso está por fuera de la norma. Y entonces nosotros tenemos que cambiarle la etiqueta. Y ustedes dirán, pero esto es algo que no es legal. Sí está dentro de los protocolos de manejo, porque los estudios de estabilidad nosotros nos muestran que hay medicamentos que se pueden utilizar en un tiempo específico. Pero eso solamente lo hacemos cuando nosotros garantizamos la cadena de abastecimiento. Y el etiquetado está inmerso dentro de este proceso. Y todo esto, código del estudio, el nombre del producto, código correspondiente y concentración, forma farmacéutica, la vía de administración, el número del lote, tiempo de vida útil, condicional de almacenamiento, código de identificación del sujeto, participante y cuando aplica el número de visita, nombre y dirección del patrocinador, la leyenda medicamento para uso únicamente en estudios clínicos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Los medicamentos que por su forma farmacéutica no puedan contener toda esta información y el envase primario debe llevar un envase secundario, entonces solamente podemos obviar alguna información y colocarle código del estudio, nombre del producto, número de lote, vida y tiempo de vida útil, forma farmacéutica, vía de administración, nombre del patrocinador.
Y miren, ya esto es algo que es bien importante. Las etiquetas del medicamento en investigación no deben tener información falsa o engañosa y no debe indicar que el medicamento es seguro o efectivo para los propósitos por los cuales se está investigando. Y ustedes dirán que eso está de más, pero sí se ha hallado muchas veces que a nivel internacional se han presentado que las etiquetas se encuentra este tipo de leyendas. Y esto, el INVIMA obviamente lo rechaza como tal. Reetiquetado del medicamento de investigación. Colocar una etiqueta adicional sobre la información que se quiere cambiar sin ocultar la demás información expuesta en la etiqueta original. Y esto esta actividad se realiza en una central de mezclas. Las centrales de mezclas de las instituciones están certificados bajo las buenas prácticas de elaboración. Esta es otra certificación. Entonces estuvimos hablando de buenas prácticas en manufactura, estamos hablando de buenas prácticas de elaboración, estamos hablando de buenas prácticas clínicas. Son buenas prácticas como tal, y todas enmarcadas dentro de un sistema de garantía de la calidad. Colocar una etiqueta nueva, la cual únicamente modifica la información aprobada y mantenga las condiciones inicialmente autorizadas. ¿Qué significa esto? El INVIMA, aquí en Colombia, es quien da los direccionamientos, es quien dice qué debe estar y qué no debe estar dentro de la etiqueta para garantizar la seguridad del sujeto que está inmerso dentro de una investigación, inmerso en una investigación. Ajuste y adecuación de dosis de medicamentos. La resolución 1403 y la resolución 0444 del 2008, el decreto 2200 del 2005, establecen precisamente las buenas prácticas de elaboración. Y el ajuste y o adecuación de medicamentos debe realizarse bajo esta premisa de buenas prácticas de elaboración. Este es de carácter obligatorio. Si nosotros queremos adecuar medicamentos, ajustar dosis, debemos tener esta certificación o por lo menos tener un vínculo contractual con una central de mezclas para poder realizar esta actividad. Importación y exportación de medicamentos e insumos. Esto es algo que se encarga directamente el INVIMA como tal, el patrocinador como tal. Son ellos, tanto el INVIMA como el patrocinador, son los encargados de garantizar que este medicamento que está llegando a nosotros ya cumplió con determinadas especificaciones de calidad hacia los centros de investigación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Verificar que esas especificaciones que se dan o lineamientos que se da el INVIMA, si realmente están dentro de los medicamentos que nos están llegando a nosotros. Sucede que dentro de las importaciones pueden venir cajas con información que no es la adecuada. Por eso, nosotros tenemos que hacer un proceso que se llama recepción técnica. Sí, sigue la otra también. Entonces, generalmente los estudios clínicos desarrollados en el país se deben notificar la solicitud de aprobación del estudio clínico, qué tipo de muestras biológicas serán las que se exportarán y dar su lugar de destino. Miren, cuando nosotros tenemos muestras biológicas, debemos de tener lugares específicos para almacenar muestras biológicas. ¿Eso qué significa? Que el laboratorio de nosotros tiene que tener un lugar adecuado para almacenamiento de muestras biológicas y debe tener los equipos para poder almacenar estas muestras biológicas también. Y es responsabilidad del patrocinador que todo esto se cumpla. La responsabilidad del patrocinador es que los centros de investigación cumplan con estos requisitos como tal. Por favor. Manejo de medicamentos de investigación antes de ser distribuido a los centros de investigación. Entonces, miren, estábamos hablando de las BPM. Continúa. Y hay algo que es bien importante, lo que les mencionaba al principio. Las BPM son unas buenas prácticas que deben cumplir los laboratorios que producen los medicamentos. Las BPE son los lugares donde los centros de investigación adecúan los medicamentos o ajustan las dosis de los medicamentos de investigación. Son requisitos que nosotros debemos de cumplir. Esto le dice al INVIMA que nosotros realizamos procedimientos que están estandarizados a nivel internacional. Y por ende, somos seguros para la manipulación de estos medicamentos o de estos productos como tal. Y somos susceptibles de ser verificados por el INVIMA y por cualquier ente como tal. Manejo de medicamentos de investigación en las IPS. Entonces, la resolución 1403, que es el Manual de Gestión del Servicio Farmacéutico, nos dice cuáles son los procedimientos esenciales del servicio farmacéutico.
y habla de la recepción, almacenamiento de medicamentos, habla de la distribución, habla de la dispensación y la participación en grupos interdisciplinarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que en el momento de la recepción yo debo de cumplir con las especificaciones técnicas que el patrocinador me dice que el producto debe de tener. En la distribución del medicamento y dispositivos médicos estamos hablando también de algo que es bien importante, que luego de ser almacenado bajo las características técnicas del producto, este es distribuido en condiciones adecuadas. ¿Qué significa eso? Que si es un medicamento de cadena de frío, yo no puedo sacarlo al medio ambiente sin haber primero revisado cuál es la incidencia del medio ambiente o de la temperatura sobre ese medicamento y cuánto tiempo debería yo atemperar ese producto. Entonces, esto tiene que ver con la distribución del medicamento y esto debe quedar registrado. Y un parámetro que es bien importante, que es la trazabilidad. Dentro del servicio farmacéutico, todo el accionar del medicamento, desde que llega, se saca de la nevera, llega a la central de mezclas, sale de la central de mezclas, se entrega a enfermería o a la persona que va a aplicar el medicamento, debe quedar registrado, debe quedar en formatos, porque esto es susceptible de ser verificado. Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, obviamente, es un proceso, como les había mencionado al principio, es un acto que es profesional y que realmente muchas veces nosotros pensamos que es solamente la entrega del producto. Va mucho más allá de la entrega del producto. ¿Por qué? Porque resulta de que esto debe acompañado con un asesoramiento de qué es lo que debe suceder y al paciente de cómo lo debe y qué debe hacer él cuando presente determinadas situaciones o se enfrenta a determinadas situaciones con el medicamento. Y nosotros vemos que nuestros pacientes muchas veces almacenan los medicamentos en un lugar fresco, como la nevera. Para ellos un lugar fresco es la nevera. Y nosotros tenemos que enseñarles y comenzarles a enseñar a ellos que un lugar fresco no es la nevera. Las tabletas no pueden ir dentro de la nevera. Las suspensiones y los jarabes no pueden ir dentro de la nevera. Porque necesariamente nosotros tenemos que enseñarle a eso, o sea, y que un jarabe no puede durar 30, 60 días abierto. A veces los jarabes están dentro de las neveras y duran 60 días abiertos y tenemos que enseñarles a ellos que el medicamento se tiene que desechar. Ese medicamento se debe desechar. Participación en grupos interdisciplinarios. En el momento de los hallazgos o de la presencia de un evento adverso, una reacción adversa o algo por el estilo, el servicio farmacéutico brinda información al personal sanitario sobre las moléculas y sobre la injerencia del medicamento sobre el paciente y en el paciente dependiendo de las características físico-químicas del producto. Y eso es importante, ¿por qué? Porque también la norma dice que esto debe suceder a través de los programas de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Pero el farmacéutico o el servicio farmacéutico son los profesionales del medicamento y por ende deberían hacer parte de este proceso como tal. Medicamento de investigación, información y educación al paciente. Esto es algo que se hace en la dispensación del medicamento como tal. La devolución y destrucción o desnaturalización del medicamento como tal. Las buenas prácticas clínicas nos dicen a nosotros que yo tengo que garantizar la cadena de custodia del medicamento. ¿Qué significa eso? Si yo voy a destruir el producto, yo debo garantizar que la empresa que va a destruir el medicamento realmente lo destruyó. Y esto debe suceder en presencia del personal responsable del centro de investigación. ¿Eso qué significa? Que si hay un medicamento que yo le voy a dar de baja, yo tengo que ir al lugar donde se le va a dar de baja para observar que sí realmente sucedió esta actividad. Igual que los medicamentos de control especial. Esto es algo que es bien importante porque muchas veces nosotros pensamos que solamente entregárselo a la empresa. Diferente es un dispositivo médico, un vacutainer, una aguja, que nosotros lo que hacemos dentro del servicio es destruirlo, ¿cierto? Y entregárselos a ellos para que ellos puedan incinerarlo como tal. Participación en análisis y evaluación de eventos adversos, como le había mencionado, que es bien importante. Nosotros tenemos que saber que el hecho de los análisis de los eventos adversos es fundamental dentro del proceso de las buenas prácticas clínicas, ya que las buenas prácticas clínicas o la investigación es la que nos arroja a nosotros información sobre el medicamento, sobre el funcionamiento del medicamento y cómo se encuentra el medicamento frente o de cara al paciente como tal. Bueno, la dispensación de medicamentos, yo creo que esto ya hemos hablado un poquito. Hay algo que podemos hablar de devolución, destrucción o desnaturalización de medicamentos.
Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque si nosotros somos los responsables de dar de baja a los productos de investigación, nosotros antes de entregarlo a la empresa tenemos que llevarlos a un proceso que se llama desnaturalización. Y el proceso de desnaturalización se debe o se basa precisamente en las características químicas de cada producto. El servicio farmacéutico toma el medicamento, vía oral, suspensiones, ampollas, etcétera, y lo que hace es desnaturalizarlo antes de entregarlo a la empresa. ¿Eso qué significa? Que el servicio farmacéutico no puede entregar medicamentos en blister o jarabes sellados o cajas de medicamentos o de tabletas selladas a la empresa que va a destruir el medicamento. ¿Por qué? Porque pueden suceder muchas cosas con este medicamento. Y entonces esto se basa precisamente en la desnaturalización del producto. Ahora bien, si nosotros somos los responsables, muchas veces sucede que el patrocinador se lleva el medicamento para ellos realizar este proceso. Y esto es algo diferente. Sigue, jefe, por favor. El patrocinador tiene unas responsabilidades, ¿cierto? Cumplir con todo lo que dice la norma sanitaria, cumplir con los controles establecidos por el INVIMA como tal, responder ante cualquier solicitud de autoridad sanitaria como tal. O sea, el INVIMA solicita al patrocinador muchas veces o hace requerimientos al patrocinador sobre la utilización de medicamentos o sobre el reporte de eventos adversos como tal. Es el patrocinador quien responde ante el ente territorial. Ahora bien, ¿quién responde por el medicamento en el centro de investigación? Si bien el farmacéutico está inmerso dentro del equipo de investigación, es el investigador principal quien es el que responde por todas las actividades que se hace dentro del equipo de investigación. Y es él quien, de cara al patrocinador, brinda toda la información necesaria para este como tal. Si bien nosotros podemos recibir a auditorías por los monitores y estamos en relación con ellos, realmente es el investigador principal quien responde por todas las actividades que se realizan dentro del equipo. ¿Por qué? Porque el investigador principal es quien delega las actividades como tal. Listo, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Señor Donaldo, muchísimas gracias por su ponencia. Les recordamos a las personas que se encuentran unidas a través del canal académico de Uninorte que recuerden llenar el link de asistencia, ya que esto es requisito para enviar la evaluación y por ende el certificado del curso. La siguiente ponencia que viene ahora es la investigación en la academia a cargo del doctor Diego Biasus. El doctor Diego es médico cirujano, especialista en medicina interna. Además tiene un máster en investigación de ciencias clínicas y es doctor en medicina y patología infecciosa. Además es investigador principal del centro. Entonces ya le damos paso al doctor Diego con su ponencia. Ya estamos. Bueno, buenas tardes. La presentación que voy a hacer ahora lleva por título La investigación y la academia. Me he basado en algunas referencias que hay, pero sobre todo en la experiencia que han publicado algunos investigadores, las personas un poco que se han dedicado mucho a hacer investigación y que además pues también están dedicados a la academia. El objetivo de la presentación pues es estimular un poco en ustedes a investigar o a hacer mucha más investigación. Y además que en los hospitales, en las instituciones de salud, en los laboratorios clínicos, en los laboratorios de patología, todo lo que tiene que ver con las instituciones de salud, pues se investigue más, se investigue más. Bueno, entonces... Un momento, doctor, mientras solucionamos un momento la visualización de las diapositivas.
diapositiva. Métele diapositiva, José. Métela. Pon la diapositiva, José. José. Ahí está la diapositiva, ya la está compartiendo. No la mueva. Ponla al aire, ponla al aire, ponla al aire, ponla al aire, ponla al aire. Y eso, yo creo que hay 200 páginas. Mira, vamos a hacerlo. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Cuál es? No, esta. Tampoco. Y a partir del 200 creo que se quedó. A partir de ahí. ¿Vale? Una modo presentación. Ahí. ¿Pasó o pasa? No, no pasa. Bueno, entonces, como les comentaba, un poco con la charla es tratar de estimular un poco la investigación por parte de ustedes y docentes, estudiantes y en todas las instituciones de salud. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero que voy a revisar es definir un poco todos los tipos de investigación que hay. Bueno, entonces tener en cuenta que dentro de la investigación biomédica podemos hablar de investigación clínica, de investigación básica y de investigación translacional. Prácticamente a todo lo que nos hemos referido el día de hoy hace más relación a investigación clínica. La investigación clínica, pues a grandes rasgos, es la que se hace con pacientes, podríamos decirlo así, la que se hace con personas. Pero tener en cuenta que no toda la investigación que se hace con personas es investigación clínica. A veces con pacientes podemos hacer investigación básica. Bueno, cuando medimos un biomarcador, cuando hacemos estudios genéticos, hacemos investigación, podemos hacer también investigación básica. Para que esta investigación la llamemos como investigación clínica, pues debe tener una aplicabilidad en los pacientes. Es decir, la investigación que hacemos en personas, la investigación que hacemos en pacientes, debe tener una aplicabilidad en ellos para considerarlo como una investigación clínica. Entonces, la mayoría de veces lo que hacemos es precisamente estudiar medicamentos y mirar los desenlaces que se pueden tener con estos medicamentos. Si curan enfermedades, mortalidad, ingreso a UCI. Bueno, entonces la investigación clínica hace referencia a estudios que hacemos con pacientes siempre y cuando se tenga una aplicabilidad o se tenga un beneficio con los pacientes. La investigación básica hace más referencia a describir procesos biológicos. A veces hacemos investigación con pacientes, bueno, para describir procesos biológicos. Por tal motivo, eso no lo llamamos investigación clínica. La gran mayoría de investigación básica que nosotros hacemos, o la gran mayoría de investigación básica que se hace, es investigación que se hace en los laboratorios. Bueno, pero también podemos hacer investigación básica con pacientes. ¿Qué se ha visto? Que en la investigación biomédica, la gran mayoría de estudios o la gran mayoría de descubrimientos que se hacen siempre surgen en la investigación básica. Y después, para buscar su aplicabilidad en las personas, pues se pasa a la investigación clínica. Sin embargo, para que un medicamento, por ejemplo, pase de investigación básica a cuando es ya autorizado para ser usado en los pacientes, pasan más o menos entre 13 o 15 años. Y casi el 95% de los medicamentos que
se descubren prácticamente no son autorizados. Prácticamente no son autorizados. Entonces, en este sentido, surgió la investigación de traslación o la investigación traslacional. La investigación traslacional es la investigación que une la investigación básica y la investigación clínica, y lo que trata es de disminuir este periodo de tiempo. Lo que trata es que aquellos descubrimientos que se hagan en la investigación básica pues se apliquen de forma mucho más rápido a los pacientes, de tal forma que se tenga un beneficio en ellos. Bueno, entonces este es el último, lo último en investigación, el último paradigma que se está construyendo, que ya está construyendo la investigación, y es tratar cada vez más de hacer investigación de traslación. Aquí entra, no sé si podemos quitar el de aquí abajo, dice ocultar. Aquí entra la investigación académica. La investigación académica, pues, es la investigación que se hace en los hospitales, la investigación que se hace en las universidades, en los laboratorios clínicos, en los laboratorios de patología. Bueno, es la investigación que hacen los docentes, los estudiantes, todas las personas que pertenecen a las instituciones de salud. Bueno, esa es la investigación académica. De tal forma que la investigación académica puede ser investigación básica, investigación clínica o investigación de traslación. Bueno, y que es prácticamente lo que nosotros hacemos aquí en el hospital, o casi toda la investigación que nosotros hacemos aquí en el hospital. Bueno, siguiente. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues la investigación académica tiene un papel muy grande y es responsable casi de todos los descubrimientos que se han hecho al día de hoy de nuevas tecnologías y de medicamentos. Gran parte de todas estas tecnologías y medicamentos, pues precisamente se estudian en universidades y en hospitales. Pero además de esto, la investigación académica también tiene un papel muy importante en algunas áreas de la medicina que se encuentran olvidadas, que muchas veces grandes empresas de biotecnología no realizan investigación, probablemente pues porque no es muy rentable para ellos. Bueno, entonces hay muchas áreas en la medicina en la cual pues todavía existen unos huecos de conocimiento. Bueno, todavía hay unas áreas insatisfechas de conocimiento, y la investigación académica aquí también tiene un papel muy importante. Entonces, aquí los investigadores académicos pues pueden participar, bueno, en varias fases de investigación. Pueden hacer investigación básica, pueden hacer investigación clínica en estas áreas en las cuales no se investiga mucho. Bueno, pueden desarrollar tecnologías innovadoras. En muchas ocasiones, nuevos medicamentos que salen, después de que salen al mercado, se empieza a también investigar mucho más su seguridad, o se empiezan a utilizar esos medicamentos en otras indicaciones, o se empiezan a utilizar con otras indicaciones, o se empiezan a evaluar las pruebas diagnósticas en realidad en cuanto a su sensibilidad y su especificidad. Entonces, la investigación académica, como se dan cuenta, aporta mucho, no solo a lo clásico, a lo que ya hacemos, sino también en muchas áreas en las cuales las grandes empresas de biotecnología pues no quieren o no hacen mayor cantidad de investigación. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene investigar a grandes rasgos? Pues investigar fomenta el profesionalismo. En general se considera que los investigadores se encuentran actualizados precisamente en el tema que están investigando, en la enfermedad que están investigando. Por tal motivo son personas críticas, y por tal motivo toman decisiones con la mejor evidencia que se encuentra en ese momento. Bueno, también investigar fomenta la calidad académica, investigar mejora la imagen de las instituciones, y esto lo vamos a ver también un poco más adelante. Investigar fomenta el carácter interdisciplinario, y cada vez nos damos cuenta que ya no solo investigamos en medicina, sino que también hay otras áreas que se suman a la investigación, ¿no? Entonces tenemos de investigación en medicina y economía. Ahora, con todo esto de la inteligencia artificial, tenemos investigación en medicina y sistemas. Entonces, investigar fomenta el carácter interdisciplinario. Y en los hospitales o en las universidades es mucho más sencillo, porque precisamente tenemos al lado, bueno, otras ramas que podemos utilizar para realizar investigación. Dentro de la medicina ya no solo
lo que pueden hacer los cardiólogos, sino también cardiología y psiquiatría, o lo que pueden hacer diferentes especialidades dentro de un mismo proyecto de investigación. Entonces, investigar fomenta el carácter interdisciplinario. Siguiente. También investigar fomenta el desarrollo cultural y tecnológico de la sociedad. Tener en cuenta que todo el conocimiento que se genera en las universidades o que se genera en los hospitales no debe ser un conocimiento solo para ellos, bueno, sino que debe ser un conocimiento que debe ir más allá. Lo que se llama el conocimiento debe circular más allá de las universidades y los hospitales, y en ese sentido debe llegar a un beneficio a la sociedad. Y cuando ocurre esto, pues tenemos también un desarrollo cultural y un desarrollo tecnológico en la sociedad. Y finalmente, investigar influye positivamente en el perfil profesional de las personas que se están educando. Como sabemos, en los hospitales, en las universidades, con lo que estamos haciendo ahora, pues cada vez se está enseñando más de investigación, no solo la enseñanza asistencial y la enseñanza académica, sino que también se está enseñando mucho más acerca de la investigación. Entonces, volviendo un poco atrás, recordar que la investigación clínica es la investigación que se hace en los pacientes, en la que participan pacientes, bueno, y que siempre debe tener una implicación hacia ellos, un beneficio, lo que buscamos es tener un beneficio hacia ellos. Entonces, si nos damos cuenta, la investigación clínica tiene una importancia muy grande. La investigación clínica tiene una importancia muy grande y está relacionada porque toda investigación que nosotros hacemos en la biomedicina, al final, si quiere tener un impacto en la práctica clínica, bueno, si quiere tener un impacto en la atención de pacientes, bueno, toda investigación que hacemos debe llegar a la investigación clínica, a la investigación con pacientes. Si solo se queda como investigación básica, pues vamos a describir procesos. Vamos a describir procesos biológicos, pero al final lo que queremos cuando hacemos o encontramos un medicamento o encontramos una enzima o encontramos un biomarcador es cómo podemos utilizar, bueno, eso que encontramos en la investigación básica, cómo lo podemos utilizar para beneficio de los pacientes. Y aquí es donde viene la investigación clínica. De aquí que la investigación clínica es el último eslabón y es imprescindible, bueno, dentro de toda la investigación biomédica, porque es la que se encarga de evaluar el impacto en la práctica clínica diaria. Y la investigación clínica, y hablando específicamente de la investigación clínica, pues tiene implicaciones que algunos autores las llaman como implicaciones ocultas, que se pueden dividir en implicaciones asistenciales o implicaciones institucionales. Tener en cuenta que la investigación clínica puede mejorar la práctica clínica diaria de aquellas personas que investigan. Como lo dije previamente, un investigador conoce mucho de su enfermedad. Debe estar actualizado, bueno, con la enfermedad que está investigando. De tal forma que siempre va a tomar decisiones basadas en la mejor evidencia disponible y esto va a llevar a una mejor atención de los pacientes. Bueno, la investigación clínica también es un estímulo profesional. Cuando nosotros presentamos proyectos de investigación o estamos participando en proyectos de investigación o cuando nosotros presentamos estos proyectos a convocatorias y logramos que estas convocatorias pues sean aceptados nuestros proyectos, cuando presentamos los resultados en los congresos, ya sean congresos nacionales o congresos internacionales, o cuando presentamos también o cuando hacemos las publicaciones, yo creo que nos escucha bien. ¿Sí? Ah, bueno. O cuando presentamos en los resultados o publicamos nuestros resultados en revistas nacionales o internacionales, bueno, eso da un plus. Eso da un plus, bueno, un plus de reconocimiento personal. Y en definitiva esto también puede mejorar la calidad asistencial. O sea, esto puede hacer que el médico, que el personal de salud, bueno, también mejore su asistencia hacia los pacientes. En cuanto a las implicaciones institucionales, tener en cuenta que la investigación clínica puede ser una fuente adicional de financiación para las universidades, para los hospitales, para el mismo investigador.
si se logra gestionar de forma adecuada los proyectos de investigación, se pueden obtener recursos no solo para llevar a cabo el proyecto, sino que dentro de los recursos se puede solicitar, por ejemplo, personal. Bueno, y al final este personal también va a mejorar la asistencia de las instituciones. Se pueden comprar equipos que inicialmente pueden ser equipos para investigación, pero que después estos equipos también se pueden utilizar en la atención de pacientes. Por tal motivo, también se va a mejorar la prestación de servicios. Y finalmente, la investigación clínica mejora la imagen institucional. Tener en cuenta que las universidades más reconocidas en el mundo, los hospitales más reconocidos en el mundo, son precisamente aquellos que hacen más investigación. Bueno, entonces, cuando a uno se le viene a la memoria algún hospital o alguna universidad, casi siempre piensa, porque lo ha escuchado, porque lo ha visto en las publicaciones, porque aparece en las noticias acerca de los estudios que ha tenido, por los premios Nobel que tiene. Entonces, sí, investigar la investigación clínica mejora la imagen institucional. Bueno, pero existen unos requisitos para realizar investigación clínica, que es un poco lo que se ha hablado hoy en el transcurso del día. Bueno, y estos requisitos podríamos dividirlos, que un investigador debe tener, unos requisitos que el investigador debe tener para investigar, y uno es saber de clínica. Bueno, el segundo requisito es saber de metodología de la investigación. Y el tercer requisito es que disfrute investigando. ¿A qué hace referencia saber de clínica? Pues saber de clínica es lo que les he comentado. Un investigador debe saber muy bien la enfermedad que está investigando. Debe estar actualizado en la enfermedad que está investigando. Bueno, como vamos a ver más adelante, si no, no va a poder generar una buena pregunta de investigación. Entonces debe leer mucho acerca de su enfermedad, si es posible tratar pacientes, bueno, que tengan esta enfermedad, bueno, y en este sentido, pues cuando vaya a hacer un proyecto de investigación, cuando va a analizar sus resultados, cuando va a hacer un proyecto de investigación, pues va a generar una pregunta de investigación adecuada. ¿Y qué es una pregunta de investigación adecuada? Pues una pregunta de investigación adecuada es una pregunta que sea relevante, que los desenlaces clínicos sean importantes. Aquí no quiero decir que investigar sobre otros aspectos diferentes a mortalidad, ingreso a UCI o disminución de complicaciones no sea importante, pero definitivamente en la práctica clínica, bueno, los desenlaces clínicamente importantes es un poco lo que queremos. Entonces, en infecciones respiratorias hay investigaciones acerca de medicamentos que disminuyen la cantidad de virus que puede existir en vías respiratorias, lo cual es un desenlace importante, pero al final me gustaría saber si ese medicamento disminuye la mortalidad o no. Bueno, entonces casi siempre tratar de utilizar en investigación clínica desenlaces que sean relevantes. Lo otro es que la pregunta de investigación o la investigación debe ser novedosa. No hay ninguna razón para investigar sobre lo que ya está escrito, bueno, sobre lo que ya es conocido. Es repetir las cosas que ya están. Entonces siempre hay que tratar de investigar cosas nuevas. Bueno, y para saber si lo que nosotros vamos a investigar ya existe, pues debemos haber leído, debemos conocer muy bien la enfermedad que estamos estudiando. Bueno, y por último, la pregunta de investigación debe ser factible. Bueno, debe tener unos objetivos que se puedan llevar a cabo. Bueno, entonces desde el punto de vista ético y desde el punto de vista metodológico debe ser factible. El siguiente punto en cuanto a los requisitos que debe tener un investigador para hacer investigación clínica es que debe conocer sobre metodología de la investigación. Entonces debe conocer acerca de diseño experimental, de generar hipótesis, de generar objetivos que se puedan llevar a cabo, que sean congruentes, bueno, de tener desenlaces clínicos que tengan gran relevancia clínica, de saber calcular tamaños muestrales para saber que sus resultados en realidad tengan validez. Tengan en cuenta que a veces con la población de un hospital o a veces con una sola institución no es suficiente, entonces tenemos que hacer estudios multicéntricos para poder alcanzar un número adecuado de pacientes para llevar a cabo nuestra investigación. Y lo otro es que siempre que investiguemos alguna enfermedad, pues debe ser representativa en realidad de esa enfermedad, la población que escogemos debe ser representativa de esa enfermedad que nosotros estamos estudiando. También un investigador debe conocer de cómo hacer
de metodología experimental, de cómo debe hacerse una investigación, de cuándo debe hacerse, de la información que me da esa metodología para así saber analizar los resultados y colocarlos en el contexto adecuado. Bueno, entonces es necesario también que un investigador conozca de metodología experimental. Un investigador también debe saber de análisis de resultados. Un investigador debe saber de estadística, debe saber de gráficas, de graficar, de entender gráficos de sus resultados. Bueno, saber diferenciar entre la significancia estadística y la significación clínica. A veces tenemos estudios que tienen una significancia estadística muy grande, pero en realidad la relevancia clínica que tienen esos hallazgos es menor. O lo contrario, que tiene una significancia estadística muy pequeña, pero con una relevancia clínica muy importante. Muy importante. También conociendo sobre bioestadística, estadística también pues va a darle mayor validez a los resultados, va a saber interpretar sus resultados y saber si son válidos o no son válidos. Y un investigador también debe saber buscar información. Bueno, en los últimos años es mucha la información que hay, pero debe saber filtrar muy bien la información. Bueno, información sobre su estudio, sobre la enfermedad que está estudiando. Debe saber buscar información acerca de fuentes de financiación, que es algo que a veces nos enseña, ¿no? Que a veces no se explica cómo obtener esta financiación para que nuestros estudios, para que nuestros proyectos se puedan llevar a cabo. Entonces también debe saber acerca de cómo buscar fuentes de financiación. Y debe saber también cómo buscar alianzas. Cómo buscar alianzas para pues encontrar otros grupos de investigadores que tengan objetivos muy similares, de tal forma que se puedan compartir experiencias o, como lo dije previamente, en caso de estudios multicéntricos, pues podamos tener una mayor cantidad de pacientes a incluir en nuestro estudio. ¿Cuál es el futuro de la investigación clínica? Pues definitivamente la investigación clínica y la que hacemos en la academia, pues seguiremos haciendo investigación como lo estamos haciendo ahora. Bueno, pero existen algunos factores que probablemente van a ampliar el horizonte de la investigación que estamos haciendo. Uno de estos factores son los cambios y las diferencias sociodemográficas. Cada vez hay población que tiene mayor edad. Bueno, esto hace que probablemente los hallazgos que nosotros tenemos en pacientes jóvenes sin comorbilidades, pues no sean útiles o no tengan la misma utilidad en pacientes de mayor edad o que tienen comorbilidades. Y esto se ha demostrado, por ejemplo, en estudios de pacientes que tienen infecciones respiratorias. Cuando sale un medicamento al mercado y se mira la población en las cuales se hicieron estos estudios, el promedio de edad de esos pacientes incluido en el estudio es 7, 10 años menor que aquellos estudios en los cuales los pacientes tienen infección respiratoria y estudios epidemiológicos con infección respiratoria. Y esto se debe principalmente a que cuando se hace un estudio, pues se excluyen pacientes de determinada edad o se excluyen pacientes que tienen ciertas comorbilidades y generalmente las personas que tienen más comorbilidades, pues son las personas de mayor edad. Bueno, entonces el envejecimiento probablemente va a ser un factor que va a ampliar nuestro horizonte de investigación a futuro. Lo otro es la globalización, tenemos infecciones emergentes, todos lo saben, aparecen infecciones en sitios donde previamente no estaban. Bueno, pues esto también puede modificar, por ejemplo, los factores de riesgo. Si la población es diferente, los factores de riesgo de complicaciones que se pudieran tener. Otro factor que va a modificar la investigación a futuro son los avances que tenemos de conocimiento biológico. Ya tenemos mayor conocimiento sobre aspectos genéticos, sobre fenotipos clínicos, y esto nos va a ayudar, por ejemplo, en terapias preventivas, bueno, o en terapias personalizadas a futuro. Bueno, y esto es algo que se está trabajando bastante, de cómo diferentes fenotipos clínicos de una enfermedad responden diferente a los tratamientos, bueno, o cómo ciertas características genéticas de las personas pueden hacer también que la respuesta a las terapias sea diferente. Entonces esto se está investigando y se investigará mucho más. La utilización de células madres, la manipulación genética para tratamientos de enfermedades, sin lugar a dudas, esto también se investigará mucho más a futuro. También hemos tenido muchos avances en los diagnósticos. Bueno,
En imágenes diagnósticas tenemos avances que han sido muy grandes. Ahora estamos hablando de imágenes funcionales. Bueno, también tenemos avances diagnósticos de los chips genéticos que detectan múltiples alteraciones genéticas en una sola prueba, o por el contrario, microarrays que pueden detectar múltiples gérmenes también en una sola prueba. Y tenemos también revolución de las tecnologías de la información. Los pacientes ya conocen mucho más de su enfermedad. La telemedicina también es algo en lo cual se debe investigar mucho. Han aparecido nuevos métodos de análisis estadísticos, todo esto de los Big Data, bueno, lo que les comentaba ahora acerca de la inteligencia artificial, cómo también es útil para decidir qué pacientes pueden mejorar con determinadas terapias, o se está investigando mucho todo eso. Entonces, definitivamente hay muchos factores que a futuro, bueno, debemos tener en cuenta y que van a ampliar un poco el ámbito, van a ampliar un poco el horizonte de investigación nuestra. Esta es una de las últimas diapositivas. En esta diapositiva, estos dos investigadores describen 5 principios básicos que debe seguir todo investigador para hacer descubrimientos. Bueno, porque al fin y al cabo lo que un investigador hace es eso, es generar algo nuevo, bueno, hacer un descubrimiento. Entonces ellos dicen que lo primero es no andar con afanes, bueno, que debemos sentarnos, debemos pensar muy bien, bueno, cómo vamos a hacer nuestro proyecto, cuál es nuestra hipótesis, qué objetivos vamos a hacer, qué metodología vamos a utilizar. Y cuando ya tenemos resultados, no debemos andar con el afán de publicar, sino que debemos revisar muy bien nuestros resultados, analizarlos de forma adecuada, para que al final, bueno, pues tengan una mayor validez. Entonces, lo primero es no andar con afanes. Lo segundo, que tenemos que leer. Bueno, y se los he comentado en varias diapositivas. Un investigador tiene que leer acerca de lo que está investigando. Bueno, pero debe saber filtrar toda la información que se encuentra disponible. Bueno, porque hay mucha información, por tal motivo tiene que escoger la información que sea más útil. Entonces tiene que leer, bueno, lo que sea necesario para entender o para saber qué es lo que está investigando. Lo tercero, que debe colocar la calidad por encima de todo. Bueno, la investigación que no se hace con calidad, pues va a tener resultados que van a ser muy controversiales o que van a ser discutibles. Por tal motivo, cuando realiza la investigación, debe escoger la mejor metodología, debe escoger los mejores análisis que puede hacer, y además, con todo lo que hemos visto, pues debe hacer la investigación cumpliendo con todas las buenas prácticas clínicas para que en realidad los resultados pues tengan validez. Que debe saber analizar los datos. El cuarto punto es que un investigador debe saber analizar los datos de forma individual y de forma agrupada, bueno, y colocar sus resultados en un contexto, en el contexto de su enfermedad, en el contexto de la población que se está estudiando, bueno, para darle un valor adecuado. Y lo último es que, el último principio es que un investigador se debe rodear de personas que les gusta investigar, bueno, que esto también da un plus. Si yo estoy rodeado de personas que les gusta investigar, pues también mi interés por investigar va a ser mayor. Bueno, entonces siempre tratar de buscar alianzas, de buscar personas, de buscar grupos, bueno, que también estén con los mismos objetivos nuestros en investigación. Entonces, a manera de conclusión, la investigación académica es un elemento imprescindible en todo el ámbito de la investigación biomédica. Bueno, la investigación académica, la que hacemos en universidades, en hospitales, en laboratorios clínicos, en patología, bueno, que es investigación clínica, investigación básica, investigación translacional, pues es un elemento imprescindible de toda la investigación biomédica, bueno, la investigación académica. La investigación académica fomenta el profesionalismo, aumenta la calidad académica, mejora la formación de los estudiantes, mejora la imagen de las instituciones en las cuales se realiza investigación. Bueno, y que la investigación académica debe seguir la misma rigurosidad de cualquier tipo de investigación biomédica. Bueno, y esta rigurosidad no solo en la metodología, en el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas, sino también en la ética de la investigación. Y es algo que se ha comentado también ya en muchas ocasiones, el respeto a las personas que participan en la investigación, a su autonomía, a decidir su participación o retirarse. Bueno, siempre buscar que la investigación que hacemos sea mayor el beneficio que el riesgo que se pueda tener
en cuanto a lo que estamos investigando, entonces la búsqueda del bien y finalmente el principio de justicia, que todas las personas que participan en la investigación se deben tratar por igual, bueno, sin dar privilegios a unos sobre otros. Bueno, esta era toda la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuamos con nuestra próxima ponencia. Para este momento tenemos a la invitada, la doctora Daniela Navarro. Ella hace parte de la Universidad del Norte. Ella es abogada, magíster en Derecho y doctora en Derecho, y además es miembro no científico del Comité de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte. Doctora, para nosotros es un placer tenerla aquí con nosotros y listas a escuchar su presentación. ¿Le parece mejor esto? Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en el Hospital de la Universidad del Norte para presentarles de una forma muy breve este tema llamado el consentimiento informado en la práctica médica, perspectiva ético-jurídico. De pronto ustedes se están preguntando por qué una abogada está hoy aquí en el curso de buenas prácticas, y la razón precisamente es porque la investigación es algo hoy por hoy interdisciplinar. Y los abogados ya no nos hemos quedado solamente en la parte jurídica, sino que también nos apoyamos de otras ciencias, de otras ramas. Y en mi caso, desde hace muchos años, he venido investigando lo que tiene que ver con la aplicación práctica del consentimiento informado. Y de allí, entonces, he hecho unos trabajos investigativos de maestría y de doctorado que han llevado a la reflexión del día de hoy. Además, lo que queremos con esta presentación es concientizar y sensibilizarlos a todos ustedes de la importancia del consentimiento informado. Que el consentimiento informado, porque ya todos sabemos qué es el consentimiento y lo vamos asociando siempre a un documento, es mucho más que ese documento, es mucho más que un trámite burocrático. El consentimiento informado implica derechos y es lo que vengo a presentarles el día de hoy. Giselle, por favor. Bueno, los temas que vamos a tratar son antecedentes muy sencillos de la relación médico-paciente, el consentimiento informado, una perspectiva constitucional, el consentimiento informado como proceso y aspectos jurídicos del consentimiento informado, específicamente lo que tiene que ver con la responsabilidad civil. La historia nos enseña que el consentimiento y la relación médico-paciente no siempre ha estado concebida como las tenemos nosotros hoy en día. Hoy en día vemos una relación de médico-paciente de tipo más vertical. ¿Qué significa? En un plano más igualitario. Pero antecedentemente, si nosotros nos remontamos a los orígenes de la relación médico-paciente, podemos ver, por ejemplo, que en la antigua Grecia teníamos este presupuesto. Haz todo con calma y orden, ocultando al enfermo durante tu actuación la mayoría de las cosas. Vemos lo que está acá resaltado sin mostrarle nada de lo que va a pasar ni de su estado actual, pues muchos acuden a otros médicos por causa de esa declaración antes mencionada, del pronóstico sobre su presente y su futuro. Cuando nosotros observamos esto, nos podemos dar cuenta de algo, y es precisamente que antiguamente
el enfermo, en virtud de esa enfermedad, era considerado como un desvalido, como un incapacitado. Él no podía tomar ningún tipo de decisiones. Por el contrario, el médico se veía como un ser completamente supremo, un ser diferente, que iba a venir a salvarlo de esa forma desvalida que él estaba viviendo. De allí entonces que antiguamente la relación médico-paciente era de tipo vertical. ¿Por qué de tipo vertical? Porque teníamos al paciente en una situación baja y al médico en una situación arriba. ¿Por qué? Porque el médico tomaba entonces todas las decisiones relacionadas con la vida y con la salud del paciente. Esto estaba inspirado en un principio básico y es el principio de la beneficencia. De allí entonces que se hablaba que había un paternalismo médico. ¿Qué implicaba esto? Esto era una extrapolación de esa relación paterno-filial en donde cuando nosotros observamos el padre cuida a su hijo, toma las mejores decisiones por él. Esto entonces se aplicaba en el campo de la medicina y podíamos observar entonces que el médico, en virtud de ese paternalismo médico, iba a tomar las mejores decisiones para el paciente. De ahí entonces que se decía que de hecho paciente y médico tenían un objetivo en común y era la recuperación de la salud de ese paciente. Sin embargo, en esta época entonces se sigue viendo un paciente como un objeto, como algo completamente instrumentalizado, y esto estaba en una relación de confianza, en donde el paciente básicamente se dejaba reposar completamente en manos del médico para que él fuera quien tomara finalmente todas las decisiones. Esto fue cambiando a lo largo del tiempo y nosotros nos podemos dar cuenta que hacia los siglos XVII y siglos 18 y 19, perdón, comenzaron a darse unos pocos cambios en el mundo que nos llevan a pensar, oye, ya la relación médico-paciente no se puede basar simplemente en que el médico tome todas las decisiones relacionadas con ese paciente. Las cosas comenzaron a ir dando poco a poco una serie de cambios. En esos cambios podemos ver sobre todo a nivel jurisprudencial, es decir, desde el derecho, dos sentencias muy importantes en 1767 y en 1871, sentencias que vale la pena resaltar porque están relacionadas con casos de experimentación clínica, donde los médicos intentaron poner en práctica unos experimentos clínicos, pero sin autorización del paciente, sin informarle previamente al paciente lo que podía suceder en esa circunstancia. ¡Oh, sorpresa! No se mantuvo por parte de los jueces en los tribunales la concepción del paternalismo. Lo mejor es lo que tú estás haciendo, todo para el paciente, pero sin el paciente, sino que comenzó a darse unas pequeñas muestras relacionadas con que es importante que haya una información. Sin embargo, aquí todavía no podíamos ver un cambio profundo en esta concepción de la relación médico-paciente. Posteriormente, tenemos a Thomas Percival, un médico que él comenzó a hablar sobre la ética médica y también a dar luces sobre la información. Sin embargo, nos decía, el médico debe dar la información, pero cuando se trate de cuestiones graves, cuando se trate que esté en peligro la persona de enfermedades que puedan conllevar a la muerte, usted mejor guarde silencio. Entonces vemos un hermetismo que estaba caracterizando la ciencia médica y esto precisamente es lo que lleva al siglo XX, que yo lo denomino en mi investigación como el siglo de las luces en esa relación médico-paciente, porque es en el siglo de las luces donde nosotros podemos ver realmente el nacimiento del consentimiento informado. ¿Qué pasa con el consentimiento informado?
El consentimiento informado tiene su nacimiento precisamente en la jurisprudencia norteamericana del siglo XX. Muchas veces pensamos que el consentimiento nace desde la ética, pero no, el consentimiento es uno de los grandes aportes del derecho a la medicina y a la investigación. Específicamente, la doctrina del consentimiento vista como un todo, vista como un binomio de información y de consentimiento, nace en 1957 con el caso Salgo, en donde se comenzó entonces por parte de la jurisprudencia a reflexionar sobre la importancia de que todo procedimiento o toda investigación esté precedida de una información, pero que esto no era lo único importante, que hubiese información, sino que la información debía ser valorada, debía ser reflexionada por el paciente, por el interesado, para luego dar su punto de vista y decidir, ¿acepto o no acepto someterme a este procedimiento? No obstante, en el derecho no fueron los únicos avances que podemos ver en materia de consentimiento informado, sino que también desde la perspectiva ética, desde la perspectiva de la investigación, también se fueron construyendo otros supuestos que le han dado forma a la figura del consentimiento informado. Así entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta todas las atrocidades que se cometieron en los campos de concentraciones y de investigaciones que se hacían, tenemos, por ejemplo, el Código de Nuremberg. En ese Código de Nuremberg, que está dirigido especialmente a la experimentación clínica, nos dan luces de consentimiento y nos dicen: libertad de retirar el consentimiento, voluntariedad y consentimiento, presupuestos básicos que hay que tener presente a la hora de una investigación clínica. Posteriormente al Código de Nuremberg, tenemos, por ejemplo, también el informe Belmont. A partir de ese informe van a darse 3 principios éticos fundamentales. Uno llamado el respeto a la persona, que ya después fue tomando forma con el nombre que ustedes han conocido, el de la autonomía, el de beneficencia, el de justicia y después posteriormente se dio el principio de no maleficencia. Este informe Belmont también nos dio entonces pistas de que es importante que se tenga en cuenta en la investigación todo lo relacionado con algo que se llama información y con algo que se llama consentimiento. Después del informe Belmont, nosotros podemos darnos cuenta no te preocupes. Bueno, después del informe de Belmont, nosotros nos podemos dar cuenta que la perspectiva del consentimiento informado, no solamente desde la parte jurídica y desde la parte ética fue importante, sino que esto se ha centrado tanto a nivel internacional como a nivel nacional con una cantidad de regulaciones relacionadas con el tema del consentimiento informado. Pero, ¿qué es lo que pasa con las regulaciones del consentimiento informado? Que nosotros vemos, como dice Jay Cass, un cuento de hadas en la parte de regulación. Y el problema está en su aplicabilidad. El problema está si realmente toda esa regulación internacional, más la regulación nacional que nosotros tenemos aquí en Colombia, la podemos materializar de tal forma que se garantice ese consentimiento informado en la práctica clínica. Solo para recordar, nosotros tenemos aquí en Colombia la Ley 23 de 1981, que es el llamado Código de Ética Médica. Aquí nosotros no encontramos la doctrina del consentimiento informado como tal, sino que encontramos pistas y necesidades de que el médico debe solicitar el consentimiento, debe solicitar información en el campo de la práctica médica. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los menores de edad, el médico no intervendrá quirúrgicamente a menores
da a personas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces sin la previa autorización de los padres, tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso lo exija. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar la ley 23 de 1981, vemos, es importante que haya consentimiento y que haya información, pero no nos dice el cómo, no nos dice cómo se va a llevar a cabo ese consentimiento, qué debe contener y cómo yo puedo asegurar que las decisiones sean totalmente autónomas y totalmente con conocimiento de causa. En materia de experimentación clínica, tenemos la resolución 8430 de 1993, que también nos habla de consentimiento informado. Y también nos habla de esta materia diciéndonos que debe ser un acuerdo al que se llega por escrito, donde debe estar especificado procedimientos, beneficios, cuáles son los riesgos y debe haber una capacidad por parte de la persona de decidir si se somete o no a esa experimentación. Visto de esta manera los antecedentes, tenemos que mirar cómo nosotros en Colombia concebimos el consentimiento informado. Y el consentimiento informado, como les decía al inicio, no solamente es un requisito para una práctica médica, no solamente hace parte de las lex artis, sino que el consentimiento informado tiene varias connotaciones como un principio autónomo. Un principio autónomo que ¿esto qué significa? Que el consentimiento informado debe tomarse en la mayor medida posible en todos los casos, pero obviamente también pueden haber algunas excepciones y algunos momentos donde no se puede tomar el consentimiento, como por ejemplo ante una emergencia, un estado de emergencia, que no sea posible tomarse ni a la persona ni a algún representante de él. El principio, aparte de ser autónomo, también tenemos que el consentimiento hace parte del derecho a la salud. ¿Y por qué hace parte del derecho a la salud? Porque cuando nosotros vemos el decálogo de derechos de los pacientes, observamos que hay un derecho a la información. Y si hay un derecho a la información, también hay un derecho a que tú puedas decidir luego de que te hayan brindado una información. El consentimiento informado permite la materialización de otros derechos, porque es que el consentimiento informado no está solo en el mundo de los derechos, sino que el consentimiento informado va de la mano de varios, como por ejemplo la autonomía, permite la dignidad humana a cada persona poder decidir el rumbo de su vida, la integridad física, porque cuando no se respeta el consentimiento informado, se dice que hay una agresión, una intromisión no autorizada y eso puede generar cuestiones en materia de responsabilidad, libre desarrollo de la personalidad, porque tengo totalmente la capacidad de decidir a dónde quiero asistir, quién me puede atender y qué procedimiento puede realizarse sobre mi persona. Un principio de pluralismo porque hay que respetar las decisiones de los otros. Por más que de pronto la persona no acepte someterse a un procedimiento, hay que respetar esa decisión, porque el consentimiento informado tiene esos dos aspectos, un aspecto que acepta y también un aspecto que puede rechazar un procedimiento. El consentimiento informado también entonces implica información, por lo que les había dicho previamente de ese binario, el consentimiento informado, cuando lo miro como una doctrina, requiere información y posteriormente un consentimiento. Esto hace parte de un Estado social de derecho, que es lo que nosotros tenemos aquí en Colombia, que en donde se busca es garantizar al máximo la libertad de la persona y la capacidad de que ella pueda elegir el rumbo de su vida. Desde esta perspectiva, el consentimiento informado, entonces lo podemos englobar en dos grandes núcleos, como principio y como derecho. Y ante esto, la Corte Constitucional nos ha dicho que el consentimiento informado debe cumplir tres características básicas. La primera, que sea libre.
porque tiene que ser voluntaria la aceptación de una persona o participación en un procedimiento. Informado, que ya lo he explicado previamente, y cualificado, que la cualificación dependerá del tipo de procedimiento y también dependerá de la capacidad de la persona en materia de edad para poder tomar una decisión. Naturaleza de la relación médico-paciente. Y cuando yo coloco esta imagen y uno dice, ¿se ha sentido así? Por lo menos yo, que no hago parte de la medicina, muchas veces me he sentido así. ¿Por qué? Porque la relación médico-paciente, por su propia naturaleza, no porque sea culpa del médico, no, por su propia naturaleza es desigual. ¿Y por qué es desigual esa relación médico-paciente? Precisamente por el tecnicismo, por la parte científica que engloba la medicina y que se hace de difícil comprensión por partes de las personas que somos ajenas a ella y por lo tanto uno se considera un lego completo en materia asistencial. Bajo estos presupuestos, para nosotros poder equilibrar esas asimetrías que están fundamentadas básicamente en la información. ¿Por qué? Porque es el médico quien domina toda esa información científica. Ha nacido entonces el llamado consentimiento informado. Pero valga decir que a pesar de que tenemos un consentimiento informado, de que hay regulación, tenemos que tener claro que esa asimetría no se va a poder equilibrar al 100%, porque no podemos asegurar que después del consentimiento informado una persona vaya a estar completamente informada y su decisión sea autónoma de tal forma que no le quede duda de absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es el mejor proceso de consentimiento informado para poder lograr decisiones mayoritariamente autónomas, porque tenemos que, como les decía, vivir la realidad. Muchas veces en el momento de presentar la información sucede que el paciente puede tener temor, puede tener prisa, puede tener ideas preconcebidas ya del procedimiento que se le va a realizar y un conjunto de factores asociados, por ejemplo, el nivel de educación de paciente, el estrato social de donde venga el paciente y todo esto en conjunto va a estar en ese camino del proceso del consentimiento informado y puede que afecte de una u otra forma la captación o la recepción de la información. Por eso se insiste que el consentimiento informado es más que simplemente firme aquí. De nada, y esto lo digo a nivel jurídico, sirve presentar en un caso de responsabilidad por omisión del consentimiento total o parcial un texto que diga, este fue el consentimiento. Esto simplemente puede ser una prueba que amerita más investigación a nivel jurídico para saber si realmente se le dio a la persona la información y su decisión ha sido informada. El proceso entonces de consentimiento informado es un proceso que es construido, es un proceso que va en movimiento, un proceso que implica también un intercambio comunicacional entre el médico y el paciente. Y ese intercambio comunicacional entre el médico y paciente tiene unas exigencias específicas y es ¿cómo debe ser la información que revele el médico a su paciente? Una información, de acuerdo con la Ley 1251 de 2015, clara y eficaz. Y cuando hago referencia a una información clara, esto significa que la información debe utilizarse, debe presentarse en un lenguaje coloquial. Es decir, en términos sencillos, que la otra persona profana de la medicina pueda entender básicamente de qué se trata, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas.
Y aparte de eso, la información debe ser veraz. ¿Por qué? Porque no se permite ningún tipo de engaño para que la persona pueda para manipular la información posterior de la persona y decisión. Significa que se hable con completa claridad de ese tema en particular. Debe ser suficiente. Y cuando hablamos de suficiencia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la experimentación, hay un listado de puntos que se deben llenar en materia de consentimiento informado, lo mismo que en la práctica clínica. Lo que pasa es que ya cuando se va a llevar a cabo el consentimiento debe valorarse, porque no queremos tampoco que los médicos se conviertan ahora en oradores habilidosos, como decía Platón, y den un bello discurso. Ese no es el objetivo, porque de pronto cuando un médico le dicen hay que tomar el consentimiento informado, lo que se pregunta es, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo explico con mis propias palabras cómo ese riesgo se puede concretar o cómo va a ser la manipulación que yo voy a hacer o el procedimiento, qué es lo que conlleva? Y parece que fuera imposible de materializar, pero hay maneras y hay prácticas que ya se han venido ejecutando y que le han dado vida a ese consentimiento informado. Por ejemplo, había una chica en Estados Unidos que proponía la forma, cómo se podía dar a entender a una persona lo que significaba, por ejemplo, una migraña. Y ella decía, educación médica a base de cómics. Ya tenemos diferentes recursos, no estoy hablando de ahora vamos a utilizar cómics para todos los procedimientos médicos, pero sí tenemos maneras de explicarlo de una forma más sencilla, así como también, por ejemplo, a nosotros los abogados nos toca explicarle a un cliente cómo es un proceso jurídico, explicarlo de tal forma que nosotros podamos cerciorarnos de que la persona sí está asimilando la información que se le está brindando. Y ante esto, entonces, nos preguntamos algo muy importante y que es uno de los puntos más discutidos a nivel jurídico. ¿La información puede ser comprensible o tiene que ser comprendida? Y cuando nosotros comenzamos a mirar las diferentes leyes, nos damos cuenta que dice, información tiene que ser comprendida, pero esto no puede garantizarse. El médico no puede garantizar que el paciente ha comprendido la información, porque esto es un aspecto completamente subjetivo de la persona. Si el médico le pregunta al paciente, ¿usted ha comprendido? Sí, señor, lo sé absolutamente. Sí, doctor, sí. Pero entonces, ¿cómo yo me puedo asegurar de esto? Lo que se recomienda, y por eso es proceso de consentimiento informado, construido, negociado y con comunicación, es hacer intercambio en la mayor medida posible de preguntas y respuestas para cerciorarse de que por lo menos la información relevante, la información del que puede depender si la persona se somete o no a ese procedimiento ha sido captada. Pero no podemos asegurar específicamente que la persona realmente tiene una comprensión al 100%. Ahora, aquí, por ejemplo, les presento el contenido mínimo del consentimiento informado que yo dentro de mi investigación recomiendo que se tenga presente. La naturaleza del procedimiento, beneficios y efectividad, riesgos típicos, riesgos previsibles y típicos, tiempo aproximado de incapacidad, alternativas de tratamiento, consecuencias a nivel clínico de no someterse al procedimiento, cuidados y advertencias previas, proceso a seguir en el postoperatorio, el derecho a retractarse. Y este punto es muy importante, porque a veces el paciente piensa que una vez dado el consentimiento no se puede retractar, pero el consentimiento es revocable en cualquier momento. Asimismo, hay que tener en cuenta que un consentimiento que se dé para un acto clínico en particular no significa que esto va a ser el visado para todos los que puedan derivarse de él, sino que cada acto clínico, dependiendo qué tan invasivo o no, va a requerir su propio procedimiento. De ahí que, vuelvo, insisto, sea un
proceso construido y negociado a lo largo del tiempo, donde si sale algo nuevo, hay que dar nueva información y requerir la autorización de la persona. Este libro yo se lo recomiendo a todos los que estén en la práctica clínico-asistencial. Este libro, ante todo, No hagas daños, de Henry Marsh. Es un libro que creo que debe hacer parte de la biblioteca de todas las personas de la parte clínica. Y yo como abogada lo adquirí y de verdad me sirvió mucho para poderlos entender a todos ustedes, para poder saber y ponerme en el lugar y no ser la típica abogada que simplemente se va a encargar de juzgar a los médicos, sino saber cuáles son las necesidades reales que pueden darse en materia de consentimiento informado. Y nos lo dice Henry, en principio, lo del consentimiento informado suena muy sencillo. Claro, oye, da información, dile que si acepta o no acepta y listo, terminamos. Pero el consentimiento informado va más allá, porque si nosotros lo hacemos de esa forma, estamos aplicando una medicina defensiva. ¿Qué significa eso? Estamos viendo prácticamente al paciente como un adversario, como la persona que si no le doy una información me va a demandar. Y no debemos ver desde esa óptica el consentimiento informado porque nos estamos equivocando. Debemos ver ese consentimiento informado, primero que todo, que el otro sujeto es igual a mí, que el otro sujeto también tiene derechos, que yo en cualquier momento puedo ser ese paciente y que ese paciente entonces tiene unas garantías de derechos que yo debo respetar. Y que si en la medida de que yo lo respete, se puede ir creando una cultura del consentimiento informado. Ayer, por ejemplo, me preguntaban en un webinar que teníamos, ¿cómo hacer para que el consentimiento informado sea una realidad y lograr menos casos jurídicos? Y yo dije, con la cultura del consentimiento informado. Con que desde las aulas, desde las universidades, se les dé la cátedra a todos los estudiantes de que el consentimiento informado es más que un trámite. El consentimiento informado es derechos, es ver al otro en una relación de tipo horizontal, una relación de tipo equilibrada, es decir, el paciente es el único protagonista de su vida. Si el paciente es el único protagonista de su vida, es quien debe tomar las decisiones. Y como les he dicho, obviamente hay unas excepciones, unos momentos en el que el paciente no va a tomar las decisiones y para eso también se establecen unos protocolos específicos, como por ejemplo, mirar si está un familiar, un representante que pueda tomar la decisión por él. Ahora, el consentimiento informado, uno se pregunta, ¿qué papel juega la confianza dentro de este proceso? Y la confianza realmente es lo que puede mantener viva la relación médico-paciente. Y no tanto en la parte clínica, sino también en la parte experimental. ¿Por qué? Porque cuando no hay confianza, se quiebra totalmente la relación. Si no hay confianza, lo más seguro es que la persona termine diciendo, no me someto a ese procedimiento. O se sienta obligada a someterse a un procedimiento. Pero cuando hay confianza, esto favorece ese canal comunicativo entre el médico y el paciente. De allí que el consentimiento informado va de la mano con el humanismo. Y que dejemos a un lado lo que tiene que ver con esa instrumentalización y con esa celeridad que lastimosamente se ha impregnado en el sistema de salud, no solo colombiano, de la medicina de los 15 minutos, porque no solamente se da en Colombia. Y eso, por lo tanto, es una labor que también compete al Estado, de presentar mayores garantías para que el consentimiento pueda ser una realidad. Entonces, ¿qué pasa con el consentimiento informado? Como es un proceso, necesitamos de varias escalas, necesitamos de un tiempo para informar. Y ese tiempo para informar, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, debe ser una persona que conozca sobre la temática. No como me pasó una vez,
que estamos en la clínica y quien toma el consentimiento es una persona de la parte administrativa que no tenía la más mínima idea del procedimiento que le iban a realizar a mi familiar. La paciente tenía preguntas, ¿quién se las podía resolver? Se las resolvieron un minuto antes en el quirófano, donde ya no tenía opciones prácticamente, porque era sí o sí te tenías que operar. Entonces, eso no se puede. Eso no se puede y ahí están las implicaciones después jurídicas de esa situación. Tiempo para escuchar, porque es que si yo estoy en un proceso y digo que el proceso es construido, es negociado, necesito entonces escuchar a la otra persona. Y si yo escucho a la otra persona, puedo conocer sus inquietudes, las dudas que tenga y ampliar mucho más la información. El tiempo para escuchar entonces está aunado al tiempo para resolver las inquietudes y tiempo para reflexionar. ¿Qué significa el tiempo para reflexionar? No hay realmente un espacio que te diga debe ser 1 hora, 2 horas, 3 días, 10 días antes del procedimiento. No hay realmente aquí, por lo menos en Colombia, una ley que te lo diga. ¿Por qué? Y eso me lleva a reflexionar, porque es que cada caso es diferente. Cada paciente es diferente y ahí es donde juega el médico para saber la anticipación del mismo. Pero lo más importante no es que pase como en el caso que les presenté, minutos antes de la intervención se toma el consentimiento. ¿En qué momento la persona reflexionó? Si ya estaba citada para una cirugía. Si ya estaba allí, ya simplemente faltaban unos cuantos minutos para entrar al quirófano y el firme aquí. Esto, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del consentimiento informado, tenemos que mirar que en materia médica, aquí es muy diferente a la parte jurídica, porque a nivel jurídico, cuando nosotros vamos a celebrar un contrato, tú tienes que ser mayor de edad. En materia médica cambian las cosas. ¿Por qué? Porque aquí no se cercena la capacidad de decisión de un menor de edad. Hay que tener en cuenta son las capacidades evolutivas de ese menor de edad para mirar si esa persona está en condiciones o no de tomar una decisión. Claro está, acompañado de su representante. Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho, es que tenemos que aprender a ponderar estos principios. Y no solamente es lo que nos digan los padres, ellos no tienen la última palabra ante un procedimiento que vaya a beneficiar al hijo, como pasó muchas veces con el tema de los testigos de Jehová, que se negaban a las transfusiones para su hijo cuando eso era lo que iba a ayudar a salvarle la vida. Y en esos casos de conflicto, lo que hay que resaltar es cuál será el mejor interés para él y hacer en ese proceso de consentimiento informado, mirar específicamente cuál es la capacidad evolutiva de esas personas. Y más ahora, teniendo en cuenta que desde el año 2019, desde agosto, hay una ley que sacó el Congreso en donde nos dicen que todas las personas son capaces. Esto cambió toda la perspectiva jurídica, porque anteriormente, no sé si alguno de ustedes habrá escuchado, no, esta persona tiene Alzheimer, fue declarada interdicta y por lo tanto no puede decidir. Eso se abolió para estar en coordinación con una convención americana sobre la capacidad. Actualmente en Colombia, todas las personas son capaces y por lo tanto todas las personas pueden tomar una decisión y más si está relacionada con respecto a su vida. Lo que pasa es que esas decisiones ahora se llaman que van a estar acompañadas de alguien que se le denomina el apoyo. Pero esto todavía no está muy claro cómo funcionan los apoyos y ese está en constante movimiento. Teniendo en cuenta lo que hemos abordado hasta ahora relacionado con el consentimiento informado, el consentimiento informado implica también algo, humanización de la medicina. ¿Por qué implica humanización? Precisamente para no considerar al otro como un adversario, sino para poderlo considerar como una persona con garantías que yo voy a respetar porque lo que quiero es que su decisión sea lo más autónoma posible. Como dice aquí, además de médico humano, demasiado humano, el médico que realmente tiene
una labor comunicativa con su paciente. Aquí dice por lo menos que se inclina ante ellos. Esa parte sí me parece un poco exagerada porque pienso que nadie se debe inclinar ante otra persona. Pero como está, y más si decimos que estamos en un estado de igualdad. Pero ese médico que da y recibe de sus pacientes, que dialoga, fortalece la relación bajo una métrica de confianza, y esa confianza es lo que va a permitir que sea mucho mejor el diálogo, que sea mucho más fácil ese proceso de consentimiento informado. ¿Qué es lo que pasa con el consentimiento informado? Que tenemos tanto miedo hasta en los asesores de las clínicas y eso, que hacemos consentimiento informado demasiado extensos y las personas les da pereza leerlos. Sí, yo lo leí y comienzan a firmarlo. El problema es hasta qué punto eso sí se está llevando a cabo, esa lectura y esa comprensión. De allí que sea importante fortalecer cada vez más el humanismo de la medicina y no dejarnos absorber por la tecnificación del sistema. Ahora, ¿por qué es importante el consentimiento informado desde la perspectiva de la responsabilidad? Porque, señores, la responsabilidad anteriormente solamente era enfocada a la parte patrimonial. Es decir, si se afecta mi patrimonio, entonces yo demando para que me responda. Pero hoy por hoy se ha dado una evolución y una protección a la persona desde su dimensión física como desde su dimensión patrimonial. Es decir, ya la persona es consciente de sus derechos. Ya la persona sabe que si se le vulnera un derecho fundamental, puede reclamar. Y ya no está en esa actitud pasiva de que si algo pasaba en la atención clínica, yo me voy a quedar callado porque así tenían que ser las cosas. Y el tema del consentimiento informado ha venido gozando de una fuerza en los últimos años que es hasta preocupante, porque muchos de los casos que llegan a los juzgados en responsabilidad médica están relacionados con el consentimiento informado y por su mala recepción. Las personas alegando, por ejemplo, que no conocían los riesgos. Yo no sabía que esto se podía materializar. Y te dicen una expresión muy común. Si yo hubiera conocido eso, no me hubiera sometido a ese procedimiento. Expresión que es peligrosa también. Ahora, este enfoque de la responsabilidad hoy por hoy dice que hay una protección hacia el paciente desde la perspectiva de ver al paciente también como un consumidor. Entonces, todo se interpreta a favor del paciente. De ahí que muchas veces resulten en contrarias para la parte médica asistencial. Este, por ejemplo, fue un caso de una mujer que le hicieron una cirugía. Yo no soy médico, así que me disculparán de pronto mi terminología. Entonces, a ella le hicieron finalmente una histerectomía simple, pero ella solamente había leído en el consentimiento la palabra, que ella le dijeron, te vamos a sacar unos miomas, y había visto la HTA. ¿Qué significa eso? Ella no supo nunca qué significó. Posteriormente fue que se enteró que eso era una histerectomía y que ella no iba a poder tener hijos. Entonces le decían, los médicos se escudaban de ese procedimiento. Tiene 43 años, ¿qué espera? Yo les digo, la empleada de mi mamá a los 51 años salió embarazada el año antepasado y el bebé salió sanito y sin problemas. Entonces, son situaciones que hay que replantear. Si yo lo digo desde un lenguaje técnico, la persona no va a entenderlo. Y si hay maneras de hacerlo de una forma más sencilla. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con la cultura, desde que los estudiantes están en las aulas, ir enseñándoles que el consentimiento es importante, el paciente es una persona y que tiene derechos que hay que respetar. Ahora, ¿qué pasa con el consentimiento? No quiero como asustar a la parte clínica. El consentimiento, en lo que logro de la investigación, es decir lo siguiente. Lo que tiene que ver con transmitir
la información y obtenerla es completamente importante y no hay manera de decir no lo voy a hacer a menos que estemos en una de las excepciones, como por ejemplo una urgencia manifiesta. Desde esa perspectiva, si usted no toma un consentimiento informado, tiene consecuencias jurídicas. Pero lo que se va a debatir desde un punto de vista ya mucho más amplio es lo que tiene que ver con la adecuación de la información y garantía de comprensión. Eso nosotros a nivel jurídico decimos que son obligaciones de medio. ¿Qué significa eso? Yo hago todo lo que esté a mi alcance de la mejor forma, utilizo los mejores medios para presentar ese consentimiento informado y revelarle la información al paciente. Pero no puedo asegurar al 100% una comprensión y una decisión completamente autónoma. Pero hago todo el proceso para que así sea. Y esa es una buena forma para que los médicos se puedan defender en un caso de responsabilidad médica. Ahora, nos preguntamos, y es una de las grandes discusiones ya a nivel jurídico, y ustedes de pronto se puedan preguntar, ¿y si se omite el consentimiento informado? ¿Por qué responde el médico? ¿Cuál sería eso que le dicen, usted debe cancelarle a la otra persona a título de indemnización la suma de tanto por concepto de? Ese concepto de es, ¿por qué? Es de la gran pregunta que nos hacemos. Y, por ejemplo, el daño reparable en estos casos, la posición a la que me he sumado a través de los años, es que el daño reparable en materia de consentimiento informado es un daño moral. Es decir, un daño que no se ve desde la órbita del patrimonio de la persona, sino que una lesión a un derecho fundamental, y como es un deber, porque ya está legislado, es lo que ocasiona ese daño reparable que hay lugar a indemnización. Y que es tan importante ese menoscabo, porque no estamos hablando sino nada más y nada menos que de la libertad, porque el consentimiento es libertad para poder uno decidir, es tan importante que precisamente no requiere manifestaciones. ¿Cómo así? El daño que se va a reparar simplemente con la vulneración genera responsabilidad. No requiere manifestaciones porque no requiere que la persona, no, a partir de esto yo he quedado traumatizada, no se va a tener en cuenta, por ejemplo, si la persona se materializó algún riesgo y tiene algún tipo de discapacidad, nada de eso se va a enfocar. Simplemente es daño moral que resulta afectado por un derecho fundamental. Pero esta es la postura, les digo, más leve ante los casos jurídicos. Hay otras posturas y que Colombia en ciertos momentos ha adoptado y que aquí lastimosamente en las altas cortes no hay una postura uniforme que nos permita decir esta es la que ampara en materia de consentimiento informado y todos los casos se resuelven así. Aquí en Colombia no lo hay. Hay una disparidad de criterios. Entonces, sin hacer aquí un discurso en derecho, solamente decirles, asunción de los riesgos. Es una postura que a veces se ha acogido y hubo una sentencia de 2017 en donde la acogió, o sea, no muy lejos, que nos dice, no se toma el consentimiento informado, inmediatamente el médico asume todos los riesgos porque el paciente no tuvo la oportunidad de hacerlo. Esto significa que todo riesgo que se materialice lo indemniza el médico. Complicado. Porque en mi humilde concepto considero que aquí se está sancionando al médico como si hubiera hecho una mala praxis médica desde la parte clínico, desde la parte técnica, y por eso no comparto esa postura, pero aquí en Colombia se ha acogido. Consentimiento hipotético, que es una forma de morigerar un poco los efectos de la asunción del riesgo y es la regla del todo o nada. Al médico le toca probar que el paciente hubiera decidido lo contrario o hubiera aceptado de conocer la información, someterse a ese procedimiento. Imagínense ustedes tener que demostrar lo que el paciente hubiera querido
que era lo que ahorita les decía. El paciente cuando le dicen, cuando se materializa el riesgo, dice, yo no me hubiera sometido a ese procedimiento nunca, jamás. Pero reconstruir el pasado es muy difícil y más cuando ya hay algo que se materializó. Bajo esas circunstancias, entonces, ¿cómo el médico puede demostrar que efectivamente, de conocer el riesgo, esa persona iba a aceptarlo? Entonces vienen una serie de ponderaciones, no, que era la única alternativa, y comenzar a demostrar y a convencer al juez de que esa sí hubiera sido la decisión de él. Y finalmente, la pérdida de la oportunidad, que está del lado más o menos del daño moral, sino que son cuestiones más estadísticas. Pero para cerrar esta intervención, lo que los quiero a todos es a invitar a que el consentimiento informado va mucho más allá de esa consideración administrativa y que se tome conciencia de la importancia del mismo y de la garantía de los derechos del paciente, porque la regla ya no puede ser todo para el paciente sin el paciente, que es una regla de beneficencia. Ahora tiene que ser todo para el paciente con el paciente. Aquí simplemente era mostrarles, no sé si tengo tiempo, ¿sí? Era mostrarles un caso de wrongful conception que está relacionado con cuando a la persona no se le explica los usos de los métodos anticonceptivos y a partir de allí resulta un embarazo. Entonces, bajo esas circunstancias son casos que también ya han estado en materia jurídica dando vuelta. Y de pronto uno dice, pero un método anticonceptivo, pues lo más normal es que ningún método anticonceptivo es 100% seguro. Pero eso hay que explicárselo al paciente, eso hay que decirle al paciente específicamente, por ejemplo, cómo se deben tomar las píldoras. O, por ejemplo, si estamos en el caso de la vasectomía, que es uno de los casos que se presentó aquí en Colombia, ¿cuáles son los cuidados postoperatorios que deben de tenerse? Porque ese caso, recuerdo, la mujer salió embarazada y de unos gemelos, que no fue lo mismo. Entonces, complicada la situación. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Hasta qué punto debe responder el médico? ¿Será que el médico responde por ese nacimiento? Y entonces el médico o la institución de salud, porque la obligación de la institución de salud y del médico y de la EPS se considera solidaria, es decir, se puede demandar a uno o se puede demandar a todos. ¿Qué pasa? Bajo esa perspectiva, el médico entonces, yo lo digo de forma muy general, el médico entonces tendrá que asumir toda la educación de ese niño, alimentación, como si fuera un hijo. Eso han sido unas posturas. La otra es que la vida en sí misma no puede ser considerada un daño, que la vida es sagrada, que un hijo trae bendiciones para los que somos por lo menos de esa línea y que el daño que se debe reparar es un daño moral por omisión del derecho a la información. Pero no se debe responder, por ejemplo, por todos los gastos alimenticios de ese niño. Y bueno, eso es todo. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, el consentimiento informado hay que dejar constancia en la historia clínica, porque ustedes saben que la historia clínica es precisamente lo que va a permitir cuál ha sido el paso a paso, como yo digo a veces, la hoja de vida de ese paciente. Por lo tanto, como el consentimiento informado hace parte de la lex artis, hay que dejar la constancia de que se ha tomado en la historia clínica. Pero aparte, también está la obligación de presentar los anexos con que se ha tomado el consentimiento informado y todas las pruebas que se han llevado a cabo en ese proceso de interrelación comunicacional entre el médico y el paciente. ¿Qué pasa? Si en la historia clínica puede que aparezca, tomé el consentimiento, y aparece en anexo, como he visto en algunos casos, aunque ya se han cuidado mucho, en algunos casos de consentimientos con formatos
preelaborados, pero con espacios en blancos o con actos clínicos demasiado generales, al momento de que se presente de pronto un proceso de responsabilidad porque se generó algún daño, cuando se vaya a hacer el estudio desde la perspectiva jurídica con los peritos, no va a pasar el examen. Y lo más seguro es que se termine condenando a esa institución de salud por una mala forma de tomar el consentimiento informado. Listo. Bueno. Sí, dígame. Andrés, espera un momentico para que te escuche. ¿Qué es lo que están viendo allá? Buenas. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Usted había comentado que todas las personas tienen autonomía de participar en algún estudio sin importar, pues, alguna discapacidad que tuvieran. En ese caso, ¿cuál sería el requisito para ingresar? Y usted dijo que debería estar acompañado de un testigo familiar. ¿Hasta qué grado de consanguinidad debe ser ese testigo? Se toma de forma general. Mira que ahora con esos apoyos puede ser un familiar, puede ser un conocido, puede ser el vecino. Eso es lo que hasta ahora, desde el 2019 hasta la fecha, el gobierno todavía no ha dado completamente cuáles son los verdaderos lineamientos que tiene que tener ese apoyo. Lo importante es que ese apoyo sea realmente una persona que conozca los intereses de la persona que no puede tomar la decisión en ese momento. Y esos apoyos se hacen para temas específicos, por lo menos. Si va a ser una persona encargada para las cuestiones de salud, un apoyo. Para cuestiones patrimoniales, por lo menos para cuestiones contractuales que tienen que ver con su patrimonio, otro apoyo, o puede ser el mismo, pero debe estar especificado cuáles son los apoyos que necesita la persona, porque la regla general entonces es la capacidad. Esta ley, yo les soy sincera, ha generado bastante contrariedad, sobre todo cuando yo digo que Colombia es muy difícil creer que todos somos unas personas que vamos a respetar los derechos de los otros y no vamos a abusar de nadie. Si con la interdicción se terminaban abusando de los derechos de las personas, con los apoyos muchísimo más. Y yo en ese entonces, yo comentaba un caso que es que mi abuelo, por ejemplo, tenía Alzheimer, ya él falleció. Yo decía, pero ¿cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de mi abuelo y qué es lo que quería si de pronto nunca se lo pudo manifestar a nadie? Y ahí es donde vienen las contrariedades con el tema del apoyo, de que realmente sí se respete la decisión o los intereses previos que se sabían que tenía esa persona. Doctora Daniela, tenemos otra pregunta por acá. Buenas, una pregunta. En caso tal de que, por ejemplo, se ve mucho que cuando se va a hacer un procedimiento quirúrgico, muchas veces el ¿Puedes repetir, especialista, porfa? No escuché la primera parte. que muchas veces cuando van a hacer procedimientos quirúrgicos, muchas veces el especialista no es el que toma el consentimiento informado, sino lo hacen los médicos generales y eso. Que, o sea, la implicación legal de eso debe ser la persona que realiza el procedimiento quirúrgico la que toma el consentimiento. En principio, esa es la persona indicada, porque si hablamos de una relación de confianza y de un proceso, es la persona que realmente está facultada para tomar el consentimiento y quien mejor puede resolverle todas las inquietudes al paciente. Sin embargo, hace poquito estuve mirando un documento de la Organización Mundial de la Salud donde decía que lo importante es que el consentimiento lo tome una persona que que tenga el conocimiento y esté completamente autorizada para tomarlo, pero para esto, ¿qué significa? Que debe tener conocimientos en la ciencia, porque si no, ¿cómo va a resolver las inquietudes de ese paciente? Pero en caso de un proceso legal, o sea, que de pronto lo operen y pase algo malo con el procedimiento quirúrgico, ¿llamaría a ese médico general para responder por algo que hizo el especialista? Sí, claro, dependiendo, porque hay que mirar hasta qué punto se pueden presentar dos tipos de procesos. Un proceso donde solamente se esté cuestionando la práctica clínica desde la perspectiva técnica
técnica en donde no se cuestiona el consentimiento informado y pueden darse otros procesos donde se cuestiona la parte clínica, pero también la toma del consentimiento informado. Entonces, todo dependerá del proceso. Si estamos hablando del consentimiento informado, que va al lado de la mala asistencia clínica, entonces ese médico podría entrar a responder, porque fue el encargado del proceso de la información que le reveló usted al paciente, porque usted anota aquí que tomó un consentimiento informado cuando esa no fue la verdad. Una cosa es que se firme, como he dicho, y otra cosa es que realmente se haya tomado un verdadero consentimiento informado. ¿Cuál es la excusa muchas veces de la parte médica? El tiempo. Esa es la excusa y por eso hay personas de la parte administrativa que no son médicos, que son los que terminan tomando el consentimiento. Pero eso debe reevaluarse porque si lo hacemos así, no se está garantizando la atención clínica, ni se está de forma adecuada, ni se está proporcionando un buen consentimiento informado. Doctora, en el chat pregunta una Yolady Velázquez, dice, muy bien, quisiera una asesoría de la doctora por un caso que me pasó, ¿a qué medio se puede contactar con usted? ¿O a qué lugar específico, si tiene un lugar donde atienda? derreyes@uninorte.edu.co. Vamos a dejar entonces el correo escrito en el chat. No sé si en el auditorio hay alguna otra pregunta dirigida a la doctora o a cualquier ponencia que se haya realizado en el día de hoy. Doctora Daniela, nosotros en investigación, cuando tenemos los consentimientos informados en adultos, para aquellos pacientes que no pueden firmar o se determina de alguna manera que o no escriben bien o no entienden bien o necesitan este apoyo que llamas, está relacionado, está documentado como el representante legal. Realmente ahí no es ningún representante legal, no me equivoco. O sea, representante legal está más claro de pronto en los menores de edad, pero en un adulto mayor, ¿quién es el representante legal? Ahí es cuando entraríamos de pronto a hablar más a este tipo de apoyo. Los apoyos, actualmente, o sea que doctora. En los formatos no debería decir representante legal. Lo que pasa es que los apoyos terminan representando a la persona para unos eventos específicos, unos actos jurídicos, como esto es un acto jurídico específico. Entonces, no hay ninguna incompatibilidad con que se diga representante legal, porque está facultado ese apoyo para representarlo en esa situación en particular. En el chat tenemos otra pregunta que la hace Vanessa Pacheco. ¿Cómo se valoraría la capacidad de un menor para participar en otorgar o no un consentimiento? Bueno, lo que aquí se ha recomendado es a través de un equipo interdisciplinar para mirar específicamente, por lo menos tiene que estar un pediatra, tiene que estar la persona, también se recomienda que esté por lo menos un psicólogo para poder ir, un trabajador social para poder ir evaluando la capacidad del menor. Ya esa es una parte ya mucho más clínica, que ya ellos son los que pueden decidir cuál es la capacidad evolutiva de ese menor de edad en materia de tomar una decisión. Estos han sido por lo menos temas muy tratados en lo que tiene que ver con los, ahora se me olvidó, lo de los diferentes, personas que nacen con dos sexos. Sí, la ambigüedad, es que ya el otro término dice que no se debe utilizar. Entonces, ante las ambigüedades sexuales, se ha dicho por lo menos que se debe evaluar esa capacidad para que pueda tomar esa decisión. ¿Y cómo va a tomar la decisión? No es que él vaya a decir, sí, yo quiero ser niña, No, van a mirar todo un proceso, su historia de vida, hacia dónde ha estado más orientado para que finalmente sea lo mejor para él y no lo que quieran sus padres. Jessica Gutiérrez pregunta, en caso tal, ¿el padre de familia debe estar presente en el procedimiento que se realice con el menor? O sea, quiero como que si el padre... O sea, en la toma del consentimiento, sí, claro. Lo que pasa es que está el equipo interdisciplinar y los padres que directamente son los que ejercen la patria potestad del hijo. Entonces, los padres no se pueden quedar a un lado de ese proceso.
Me gustaría aclarar aquí en este aspecto, ahí difiere un poquito la parte asistencial de la parte de investigación. En investigación por la resolución 8430, toda investigación que se hace en menores de edades, independiente de la capacidad del menor de edad, debe estar acompañada por la evaluación que comenta la doctora de un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo, y aparte el consentimiento de los padres. Padre y madre, si son los dos los representantes legales del menor, o el padre o la madre en caso que tengan la patria potestad del niño. Y lo que mencionaba también la doctora, adicional al consentimiento de los padres, se debe elaborar y se debe llevar un proceso de asentimiento en el que se tiene en cuenta esta autonomía en desarrollo, por decir, de los niños, y se respetan también pues los intereses y los valores que tiene ese niño para participar en la investigación. Ahí de pronto es un poquito diferente porque en investigación sí nos obliga, nos hace que, digamos, la edad de corte para la ley colombiana son 18 años, independientemente de cuánto sea su capacidad para consentir. No sé si hay alguna otra pregunta en el auditorio. Bueno, doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Con esta ponencia hemos cerrado el día de hoy el curso de Buenas Prácticas Clínicas, no sin antes recordarle tanto a las personas que están aquí presentes como a las que están a través de la transmisión del canal académico que es requisito para la certificación del curso realizar una evaluación. Esta evaluación va a estar siendo enviada a sus correos, así como les llegó el link de invitación a las personas que previamente se hayan inscrito en el curso y que hayan registrado la asistencia el día de hoy. De igual forma, también le invitamos a seguir las redes sociales del hospital que aparecen en pantalla, el canal académico Uninorte, y también darle las gracias por su tiempo, por su participación. Realmente fue un placer para el Hospital Universidad del Norte y especialmente para el área del Centro de Investigación contar con ustedes. Dentro de las próximas fechas estaremos llevando a cabo muchas más capacitaciones y cursos en eventos adversos, en pólizas de seguros de estudios clínicos, los cuales estaremos haciendo llegar a través de comunicación vía correo o de las redes sociales. Entonces, sin más nada que decirles, muchísimas gracias y por este tiempo. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte.